El título de este mensaje es Lo que no podemos descuidar. Quiero que me preste un poquito de su atención porque en sí los versículos que acabamos de leer narran un poquito de la historia de Israel. Aquí en este momento el pueblo de Israel está recién llegado a Canaán, el lugar que Dios les había prometido desde que los sacó de Egipto. Ustedes han visto en más de alguna oportunidad en alguna película o en algún relato histórico cómo Dios trató con este pueblo, sacándolo de la mano del faraón y lo lleva a la tierra prometida. Se calcula que cuando menos pasaron 7 años estas personas luchando para conquistar. Es decir, que no solo llegaron, y aquí hay un dato interesante, no solo llegaron y ya ocuparon todo lo que Dios les había prometido. Tuvieron que conquistar, tuvieron que pelear contra la gente que estaba posicionada en esas tierras y que Dios le había dicho que la iban a poseer ellos. Tuvieron que desalojarla y pasaron alrededor de 7 años. Y aquí cuando Josué, el sucesor de Moisés, dice estas palabras, prácticamente ya están concluidos esos 7 años. Prácticamente el pueblo ya tiene paz, ya han desalojado, ya han ocupado sus lugares. Pero hay un dato interesante. Aquí Josué se vuelve a un punto que Moisés, y escúcheme esto por favor porque está muy interesante, Moisés lo había tratado así unos años atrás. Pasa que hay 2 tribus y media, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés, que son nombres o figuras de líderes de las 12 tribus de Israel. Cuando llegaron a orillas del Jordán, ellos se dieron cuenta, estos tipos eran, unas personas que tenían ganado, mucho ganado, y se dieron cuenta que cuando conquistaron del otro lado del Jordán, se dieron cuenta que esa tierra era una tierra buenísima para ganado, y ellos, su dedicación era la ganadería. Entonces le solicitan a Moisés de que les permita quedarse la tierra de Galaad, la tierra de Aser, así se llama esos lugares, Galaad y Aser. Les dice que le permita quedarse allí porque ellos tienen bastante ganado y quieren posicionarse o quieren que su ganado se quede allí y que pueda aprovechar esa amplitud, ese pastizal, etc. Entonces dice la Biblia, estoy narrándole un poco de lo que pasó con Moisés. Dice la Biblia que Moisés se enojó con ellos. Moisés se intranquilizó y les dijo: ¿cómo es posible que ustedes vengan a pedirme que yo los deje a este lado del Jordán? Recuerde que lo último que tenían que hacer ellos para llegar a la tierra prometida era cruzar el Jordán. Y ellos están pidiendo quedarse del otro lado. Y les dice Moisés: ¿cómo es posible que ustedes me estén pidiendo que yo los deje de aquel lado? Ustedes lo que están queriendo hacer es provocar a Dios, hacer molestar a Dios. Incluso Moisés les recuerda que cómo Dios se había enojado cuando habían regresado los dos espías y que 10 habían hecho murmurar al pueblo. Y les dice Moisés: ustedes lo que quieren es volver a provocar a Dios, que Dios se vuelva a disgustar, que producto de un disgusto anterior pasamos 40 años divagando en el desierto. Ustedes lo que están haciendo es eso. Ellos simplemente están buscando un bien, ¿verdad?, para su ganado. Pero Moisés se llena de la unción que usted sabe que le caracterizaba y los regañó, los exhortó. Pero a pesar de la exhortación, dice el relato, dice la Biblia, que ellos insistieron y le dijeron: mire, estimado líder Moisés, nosotros no es por irresponsabilidad que estamos haciéndole esta solicitud. Es más, le dice, nosotros vamos a ir y vamos a pelear con nuestros hermanos hasta que ellos pasen del otro lado. Hasta que ellos conquisten toda la tierra, nosotros vamos a ir con ellos, vamos a encabezar la batalla, vamos a ubicarnos con ellos al frente de la batalla y vamos a pasar del otro lado. Entonces cuando ellos le explican eso, Moisés como que se le bajan los ánimos, ¿verdad? Como que se le enfría la sangre y le dice: bueno, le dice, siendo que es así, pues pudiéramos negociar, pudiéramos hablar. La negociación consistiría, le dice, en que si ustedes pasan
con sus hermanos al otro lado, porque Moisés de alguna manera interpretó que la petición de ellos era como un acto de deslealtad, ¿verdad? Que no querían ir con los hermanos a pelear al otro lado. Entonces le dice Moisés, si ustedes van, podemos negociar con dos condiciones. Número uno, que si ustedes faltan a esta cláusula del acuerdo de no ir, el pecado les va a asistir. Dios los va a castigar, en otras palabras, les dice. Si ustedes faltan. Número dos, como Moisés ya está claro, usted ya sabe que Moisés no iba a poder entrar a la tierra prometida, Moisés ya está claro de eso. Entonces le dice Moisés, yo delegaré a Eleazar, el hijo de Aarón, y a Josué para que se hagan cargo de todo este compromiso, de este contrato que estamos asumiendo, para que cuando estén allá del otro lado, pues con ellos puedan darle cumplimiento. Y a mí me llama mucho la atención que estrictamente a como Moisés lo orientó, ellos al otro lado, cuando ya están en paz, Josué hace remembranza de eso. Josué aquí se identifica como un líder, mire, brillante, como una persona que tiene presente la historia. Y Josué los reúne, y es justamente este pasaje que leímos, que ya lo leímos de manera participativa, es el cumplimiento de ese acuerdo. Josué tiene presente que hay un acuerdo con esas dos tribus y media de que tienen que regresar. Es más, ellos han dejado a su familia del otro lado, han dejado a sus hijos, han dejado a sus mujeres, han dejado su ganado del otro lado, y ellos han ido alrededor de 40,000. Eran un contingente de alrededor de 40,000 hombres los que se han ido, solo de estas dos tribus y media. Se han ido a pelear con el compromiso que una vez de que aquellos conquisten la tierra, ellos tienen ese acuerdo allí firmado en acta con Moisés de que van a regresar. Y es así como el acuerdo se desempolva. El acuerdo, Josué lo retoma y lo llama a aquellos 40,000 hombres. Ya se imagina usted una reunión, hermano, grandísima, ¿verdad? 40,000 hombres de guerra de estas dos tribus y media, y les dice Josué. Bueno, le dice en el versículo 1, vosotros, le dice, miren lo que le dice, es interesante, vosotros habéis guardado, le dice ya en el verso 2, todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó. Incluso les dice él, y habéis obedecido a mi voz. Mire, dos cosas ya allí. Josué les hace ver, mire, ustedes han guardado lo que Moisés les dijo, de que tenían que pasar al otro lado, de que tenían que pelear. Y le dice Josué, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que los he mandado. Y es más, les agrego un tercer aspecto y les dice en el versículo 3, no habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar el compromiso, en otras palabras, que habían asumido ante Dios y ante Moisés. Entonces le dice a Josué, ahora mi responsabilidad es honrar el compromiso que ustedes han asumido. Interesante. Les dice Josué en el verso 4, ahora pues que Jehová vuestro Dios les ha dado reposo. ¿Cómo me encanta ese detalle? Josué les dice, ahora que Jehová Dios les ha cumplido lo que ustedes le pidieron, ahora que Dios les ha dado respuesta a sus peticiones, les ha dado conforme a lo que ustedes le pidieron, mire, les dice Josué, pues ustedes pueden regresar. Ustedes están a salvo del compromiso que han asumido. Pueden regresar a sus tiendas, a la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Jehová, Dios, les dio al otro lado. ¿Cuántos me siguen hasta allí, hermanos? Me estoy explicando hasta allí. Quiero saber que me esté explicando, porque este pequeño dato, este pequeño intro de la historia es vital para lo que ahora vamos a ver. Lo que aquí estamos viendo en sí es un hecho cumplido. Lo que estamos viendo hasta aquí es cómo Josué actúa para darle cumplimiento a un compromiso que habían adquirido estas dos tribus con Moisés. De hecho, que eso es muy importante porque nos recuerda la importancia de cumplir con nuestros compromisos. Nos recuerda la importancia, mire, de no olvidar
los tratos que hacemos con Dios. Hay muchos de nosotros que hemos hecho tratos con Dios y le hemos dicho: Señor, si usted me bendice, si usted me da mi casita, si usted me provee un trabajo, Señor, yo voy a hacer esto y esto y esto. Cada quien acorde a su criterio. En más de alguna oportunidad hemos hecho eso. Aquí este relato, hasta aquí, nos muestra la importancia de cumplirle a Dios, de cumplir con lo que en algún momento hemos comprometido, alguna palabra que hemos dado en relación a alguna petición que le hemos hecho al Señor. ¿Cuántos me siguen hasta ahí, hermano? ¿Cuántos me pueden decir amén? Ok, ahora, viendo eso, habiendo visto esto, yo quiero que usted vea más o menos gráficamente cómo está la cosa. 10 tribus, ¿verdad?, quedan ubicadas de aquel lado del río Jordán. Y 2 tribus y media, la tribu de Rubén, de Gad y Manasés, quedan de este lado. Así más o menos quedan representadas gráficamente las 12 tribus de Israel, una vez habiéndose cumplido lo que habían convenido. Hermanos, hasta aquí, esta parte nos hace recordar por lo menos 3 cosas importantes. Viendo al pueblo estructurado en esos 2 lugares, nos hace recordar, número 1, lo que Josué les dice: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó. 1. 2. Habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. Y 3. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo. Habiendo ellos cumplido con esos 3 requisitos, con esos 3 aspectos, Josué de alguna manera le está diciendo a ellos acá: miren, si hay algo que ustedes han hecho es que han honrado su palabra, la palabra que dieron, y han honrado también a sus semejantes. Y cuando yo llego aquí, me doy cuenta que aquí hay una gran clave que usted y yo necesitamos en cualquier campo de la vida. Si hay algo que usted y yo, en cualquier ámbito de nuestra vida, no podemos descuidar, es honrar nuestra palabra y honrar a nuestros semejantes. Eso es lo que está haciendo esta gente acá. Están honrando la palabra que empeñaron. Cuando Josué les dice: ustedes han guardado todo lo que convinieron con Moisés, están honrando la palabra, han honrado su palabra. Ustedes han obedecido mi voz en todo lo que les he dicho, han honrado la palabra de Josué. Y ustedes no han dejado a sus hermanos en todo este largo tiempo, aunque lo pudieron hacer, no lo han hecho. Se han mantenido apoyando a sus hermanos. Eso es honrar a nuestros semejantes. Mire, para agradar a Dios en primer lugar y para tener una vida saludable mientras estemos de este lado del sol, si hay algo que los seres humanos tenemos que cuidar, entre otras cosas, es cuidar nuestra palabra, cuidar de honrar a nuestros semejantes. ¿Cuántos me pueden decir amén a eso? Mire, si usted y yo honramos nuestra palabra, hoy por hoy hay tanto pesar en cómo las cosas han cambiado en materia de honrar la palabra. Nuestras generaciones pasadas nos dan testimonio que allá no existía la firma de un convenio por escrito. Allá no existía tener que ir donde un abogado para que la palabra fuera creíble. Allá no existía, mire, tener que hacer tantas cosas. Sencillamente era sí, no. Todavía hoy me impactaba el estado de WhatsApp de una muchacha que publicaba acerca de su abuelito del lado de su esposo que falleció. Y la abuelita está viendo el ataúd. Y ella publica la foto de la abuelita viendo el ataúd del abuelito y dice: este sí es un gran ejemplo de hasta que la muerte los separe. A mí me encanta, y lo he contado en algún otro lugar también, el testimonio que un día don Luis Cruz compartió aquí y dijo: me da satisfacción, dice, saber de que todos mis hijos que tengo son con mi mujer. ¿Cómo
tiene peso ese tipo de comportamiento, de tener criterio, de tener moral, de tener palabra, de empeñar una palabra, de que el sí que un día prometí en el altar es hasta que la muerte me separe. De que la palabra que empeñé con alguien cuando tenía una necesidad terrible. Porque normalmente cuando tenemos necesidades, mire, y vamos con una carita de todo mi amor, que mire, que ayúdeme, que lo otro. Y cuando nos cobran, no sé cómo cambiamos esa realidad y nos volvemos bravucones para que no nos cobren. ¿No le ha pasado eso a usted, ver escenarios como tales de que sí, la otra semana le pago, sí, mire, tras que yo resuelva esto le pago, y de pronto deshonramos la palabra que empeñamos con alguien? Y es muy lamentable que eso suele pasar en personas disque cristianos, entre comillas. Y es por eso que muchas personas lamentablemente se quejan, y se quejan con razón, y dicen: yo para ser como fulano de tal, mala paga, cristiano mala paga, no soy nada. Penoso, pero se da. Cristianos que no honran sus compromisos, cristianos maleducados en la comunidad, cristianos irrespetuosos que no honran su comportamiento como tal, en su convivencia humana. Las personas más colaboradoras en la comunidad en materia de mantener la higiene, en materia de acciones sociales, de que de pronto se nos invitan a hacer para ayudar a una causa social, deberíamos de ser los cristianos. Las personas que menos ensucian la cuneta al lado de su calle, deberíamos de ser los cristianos. Las personas que menos tiran basura en la calle, deberíamos de ser los cristianos. Las personas que mejor ejemplo damos, deberíamos de ser los cristianos. ¿Cuántos me pueden decir amén a eso? Deberíamos de ser usted y yo los que mejor nos comportemos, honrando nuestra palabra, nuestros compromisos en cualquier campo de la vida. ¿Y qué decir de la honra hacia nuestros pares, hacia nuestros semejantes? A mí me llama la atención 3 declaraciones que hace uno de los grandes escritores del Nuevo Testamento, el reconocido y gran apóstol Pablo. La primera declaración que Pablo hace en relación a honrar a nuestros pares, a nuestros semejantes, está en Romanos 12:10, y dice Pablo: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, dice Pablo, toca el tema de la honra. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Qué gran enseñanza la que nos deja. Si hay que honrar, en otras palabras, Pablo lo que está diciendo es: si hay que honrar, si estás con tu vecino, si estás con tu semejante, y hay una propuesta de tener que honrar a alguien, que lo honren a él y no a vos. Eso es lo que está diciendo en palabras sanjuaneñas. En cuanto a honra, prefieran que honren al otro y no a vos. Nosotros somos buenos para que nos honren más bien a nosotros, aunque dejemos mal parado al vecino. La recomendación de Pablo es válida para todos nosotros, porque en más de algún momento hemos preferido que seamos honrados nosotros y no nuestro semejante. ¿Cuántos me pueden decir amén a eso? Número 2, la siguiente declaración está en Filipenses 2:3, y dice Pablo: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Qué interesantísima declaración de Pablo. Estimando cada uno a los demás. Mire, a veces nosotros tenemos ese complejo raro de que si la otra persona, mire, es más estudiada, tiene más capacidades, lo consideramos como superior. Pero si la otra persona considero que no tiene las mismas capacidades, que esto y lo otro, no lo considero como superior. Ese es un error, y error garrafal. Aquí la Biblia no pone distinción del estatus social, ni económico, ni familiar, de ninguna índole. Pablo dice: estime a su semejante, sea quien sea, como superior a usted, y punto. Si así fuera, no tuviéramos tantos problemas como los que tenemos. ¿De dónde se originan los problemas? Dice Santiago: de que me creo más que mi hermano. Entonces aquel se pone maleado y comienzan las chifletas, comienzan las tiraderas, los estados de WhatsApp con indirecta, y ahí se crean las guerras, los problemas. Si usted y yo aprendemos a estimarnos, pasa hasta en los matrimonios. Si aprendemos a estimarnos cada uno a los demás como superiores a sí mismo, la cosa sería
absolutamente diferente. ¿Cuántos me pueden decir amén a eso? Aprendamos a estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y el tercer consejo que dice Pablo en relación a la honra a nuestros pares o a nuestros semejantes está en siempre Romanos capítulo 13, y esta vez los versos 7 y 8 dice ahí la palabra del Señor: pagad a todos lo que debéis. Este mensaje va para más de uno de nosotros acá, ¿verdad? Pagad a todos los que debéis. Por lo menos las hermanas y los hermanos emprendedores deberían decir amén, o los que tienen, saben que hay alguien, ¿verdad?, ahí que le debe. Repito, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. ¿Y qué más dice? Al que honra, honra. ¿Se da cuenta que aquí hay varios tipos de deudas? No solo económica, no solo la platita que le deben a usted allí de lo que sacó fiado, es un tipo de deuda. Aquí habla la Biblia de que los tributos o los impuestos son un tipo de deuda. Ay, Dios mío. Y cómo nos gusta a veces a nosotros evadir impuestos, hermano. Y decimos que somos cristianos. Y Jesús nos dejó un ejemplo de cuando Jesús siendo, mire, de nacionalidad celestial, Jesús siendo no ciudadano de esta tierra, pagó los impuestos. Y usted y yo debemos de seguir ese ejemplo. Pague impuestos, amigo. Que no pague impuestos está ahí haciendo algo incorrecto que a Dios no le agrada. Aquí dice la Biblia que el tributo, el impuesto, es un tipo de deuda. Tiene su casa, pague los impuestos, bienes inmuebles. Tiene su finquita, sus 4 palitos de café, pague los impuestos. Tiene su motito, busque cómo pagar el sticker de rodamiento. Tiene su carrito, igual pague los impuestos, amigo. No es correcto evadir impuestos, eso es un tipo de deuda y es una forma de honrar. Luego dice que otro tipo de deuda se llama respeto. Al que respeto, respeto. Pero también dice que la honra es otro tipo de deuda. Y luego dice el verso 8, estoy citando Romanos 13, luego dice el verso 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, ¿qué dice? Ha cumplido la ley. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? La honra se manifiesta como una forma de deuda que no la debemos de debérsela a nuestros pares. No se la debemos. Mire, a veces nosotros creemos que cuando hablamos de honra es solo honrar a alguien superior. Y aunque eso es verdad, pero también necesitamos honrarnos entre nosotros mismos. Es más, necesitamos a veces honrar hasta en sentido de alguien que no es lo correcto a la luz de la Biblia, considerar inferior a alguien, pero a lo mejor por algún estatus o algún estado o alguna circunstancia de la vida, alguien está en un nivel más bajo, pero aún así esa persona necesita y merece honra. Por ejemplo, todo papá y mamá necesita y debe honrar a sus hijos, aunque de hecho sus hijos le deben honra. Y es más, usted recuerda que el primer mandamiento con promesa, eso a mí me da a entender de que si hay algo que a Dios le agrada, es que nosotros practiquemos la honra. Tanto así que le quiso poner una promesa al tema de la honra cuando figura como mandamiento. Y dice Dios, el que honra a su padre y a su madre tendrá como recompensa bienestar, le irá bien, así dice Efesios 6, le irá bien y tendrá larga vida. ¡Qué clase de bendición por poner en práctica el tema de la honra! Ahora, estimado padre y madre de familia, eso no significa que usted no le deba honra a sus hijos también. Aunque no lo expresa así como de manera categórica de que hay que honrar a los hijos, pero la Biblia dice, y vosotros padres, en esa misma continuidad, en esa misma línea de pensamiento, dice, y vosotros padres, no exasperéis
La palabra exasperéis tiene que ver con irrespeto. No alteréis lo correcto para con vuestros hijos. Ahora se da menos, pero todavía se suele dar, de padres que se quitan la ira con sus hijos. No corrigen por necesidad de corrección, sino que corrigen por sacarse la cólera. Eso a Dios no le agrada, mi hermano. Usted tiene que corregir, de hecho tiene que corregir, porque el que no corrige no ama a su hijo, pero tiene que hacerlo con la cabeza fresca, con moderación y sobre todo con el amor del Señor, sabiendo que su hijo y su hija también merece honra. ¿Cuántos me pueden decir amén a ello? De manera que la honra es uno de los hábitos que no podemos perder. ¿Qué otros aspectos podemos mencionar acá en cuanto a la honra? Tengo que mencionarle dos y con esto yo quiero pasar a lo siguiente. Présteme su atención. Dos aspectos más que tienen que ver con la honra. Los líderes debemos aprender a honrar también a las personas. Los líderes solemos cometer errores en cuanto a no honrar a las personas. Los líderes debemos aprender a honrar a las personas cumpliendo con nuestras responsabilidades. Como líderes, al no cumplir nuestras responsabilidades, estamos deshonrando el criterio, lo que las personas merecen. Usted que Dios lo ha llamado a liderar, usted que Dios lo ha llamado a tener un cargo de eminencia, usted que Dios lo ha bendecido con una área en la que es un área que otros dependen, que bendice a otro, hágalo de manera correcta. Porque vea, en el tema particularmente del comercio, recién hablábamos de los que sacan prestado y no pagan. Pero ¿qué de los emprendedores, empresarios, comerciantes que no prestan también un buen servicio? ¿Qué de los empresarios? Fíjese que un día de esto, sorprendentemente, nosotros compramos unos productos y nos dimos cuenta que era el dueño de esa tienda donde los compramos era cristiano y tenía como 3 meses de vencido los productos que compramos. ¡Qué clase de irresponsabilidad! ¿Cómo es posible que una persona cristiana esté vendiendo productos vencidos, chavalos? Por favor, si no se ve ni bien en una persona no cristiana, con mucho más razón se va a ver bien en un empresario cristiano. No se ve bien eso como cualquier otro aspecto que le resta importancia o valor a lo que aquella persona que va a ser beneficiaria final de ese producto lo amerita, partiendo desde la atención. Hay un TikTok que hay ahorita de un chavalo que está dando duro, un negrito bandido que trabaja en una gasolinera, y me encanta uno de los comentarios que dice: si así nos atendieran en toda la gasolinera, está a gusto venir a meterle gasolina al carro, aunque no le falte, porque el chavalo dice: aquí no me puede venir con el radio bajo, póngamele música. Y entonces los que están en el carro le dicen: pero si nosotros somos cristianos no podemos poner música. Pues con mucha más razón, los cristianos no somos aburridos, póngame un par de himnos allí, le dice. Qué actitud más bonita de atender a la gente, ¿no? Si usted tiene un negocio, usted tiene una tiendita, usted tiene una truchita allí, la atención debería ser la mejor, partiendo desde la presentación, partiendo de la amabilidad, partiendo de que da la medida correcta. Como me encanta el testimonio del pastor Roberto Sorto, de un vendedor de leña que había en la comunidad. Es el pastor que muchas personas se convirtieron producto del testimonio del vendedor de leña de la comunidad, porque antes de venir a Cristo el vendedor de leña era mañosísimo. Él vendía la leña por medida, es decir, que la vendía por pulgada o por metro, y el metro valía tanto. Entonces él salía a vender en su carrito la leña de 1 metro vale tanto. ¿Y qué va a hacer? A la leña le daba como 2 centímetros a cada metro. Imagina usted, en una gran cantidad, 2 centímetros que le iba cortando, era ganancia y media la que hacía. 2 centímetros, 1 centímetro. Y toda la gente se quejaba y decía: este vendedor de leña, pero es que como no hay otro, tenemos que comprarle la leña a él 2 centímetros menos. Y a veces se le pasaba la mano y le faltaban hasta 10 centímetros a la raja de leña. Un día el vendedor de leña le entregó su vida al Señor, decidió que quería iniciar esa experiencia de su vida cristiana,
decidió que no quería irse al infierno, entonces dijo, voy a hacer lo que dice allí, pues que dicen esto, que hay que hacer para no irme al infierno. Entonces se buscó cómo adaptar a lo que dice la Biblia, y entre las cosas que encontró en la Biblia era, no robarás. Dice, esto tiene que ver conmigo porque yo vendo leña, y he vendido leña, dice, y le he dado en la madre a varios. A partir de esa fecha, el hombre, en vez de darla incluso completa, decidió agregarle 5 o 10 centímetros a cada unidad de leña que vendía. Y la gente inmediatamente lo notó. Y mucha gente decidió seguir el ejemplo de aquel vendedor de leña, de que después de haber reconocido al Señor como su Salvador, le nació el deseo de ya no seguirle dando en la madre a la gente, sino más bien bendecirla. ¿Qué tal si nosotros en nuestra balanza la ponemos, mire, chequecita? ¿Qué tal si nosotros en nuestras cosas que vendemos estamos constantemente monitoreando que no hayan cosas vencidas ni de mala calidad? La historia fuera otra. ¿Me puede decir amén a eso? Ahora los consumidores somos los que tenemos que decir amén, ¿verdad? Primero nos estaban dando en la madre, ahora somos nosotros. Tenemos que decir amén. Lo número 1. Lo número 2, los hermanos debemos de aprender a honrar también a nuestros líderes. Así como los líderes y los proveedores de servicio necesitamos honrar a nuestra gente, también del otro lado. Eso es así. Los hermanos tenemos que aprender también a honrar a nuestros líderes, a nuestros predicadores, cuando menos cumpliendo lo que dice Gálatas 6:6. ¿Qué dice Gálatas 6:6? Vosotros que sois enseñados en la palabra, haced partícipe de toda cosa buena al que es enseñado. A veces nosotros, y aquí me quiero referir particularmente con los que tenemos un trayectito ya de estar en la iglesia, y de pronto somos dados para honrar, elogiar y bendecir, y no hallar qué hacer con una persona que viene de otro lado. No está mal, sígalo haciendo, pero quede con la gente de su casa. Cuando usted se acercó a un predicador de su iglesia, o a una persona de alabanza de su iglesia, o a alguien que de pronto soltó algo aquí y lo bendijo, para agradecerle también. No estamos hablando necesariamente de algo monetario, estamos hablando de algo que de pronto usted notó que Dios lo bendijo aquí con alguien, porque ¿cuántos saben que aquí tenemos recursos que nos han bendecido? ¿Cuántos dicen amén a eso? Y a veces no hacemos bien con solo elogiar a los de otro lado y descuidar elogiar y bendecir, darle una palmadita, por ejemplo, a alguien que en algún momento Dios lo usó para bendecirlo. Entonces me doy cuenta que hasta aquí estamos frente a un dato, un detalle, un aspecto importantísimo que no podemos descuidar, señores, y es la honra de nuestras palabras y la honra hacia nuestros pares. ¿Cuántos me pueden decir amén a eso? Usted y yo no podemos descuidar de honrar nuestra palabra y de honrar las personas que conviven a nuestro alrededor. Si aprendemos a honrar a las personas que conviven a nuestro alrededor, si las esposas aprendemos a honrar a nuestros esposos y viceversa, los esposos aprendemos a honrar a nuestras esposas, si los padres aprendemos a honrar a nuestros hijos y viceversa, los hijos a nuestros padres, si los proveedores de un servicio aprendemos a honrar a nuestros beneficiarios y los beneficiarios a sus proveedores, la historia nos va a cambiar, vamos a ser diferentes y vamos a vivir acorde a lo que Dios le agrada. ¿Me puede decir amén a eso? ¿Por qué no le doy un aplauso al Señor entonces, si usted está de acuerdo que no podemos descuidar honrar a nuestros semejantes y honrar la palabra que hemos empeñado? Ahora, vuélvame a prestar su atención acá, por favor, porque la historia continúa. Estamos apenas en la parte a la parte mitad de la historia en la que Josué ha reunido a los 40,000 aproximadamente hombres de las tribus de Gad, de Rubén y la media tribu de Manasés, que allí se hacen alrededor de 40,000 hombres, decíamos, de guerra, un contingente grande, y los ha despedido. Y les ha dicho, miren, ustedes han cumplido, ustedes han honrado su palabra, ustedes han honrado a sus hermanos, ustedes pueden disfrutar de la bendición. Y fíjense que a mí me llama la atención, antes de pasar a lo siguiente, que entre las cosas que Josué le declara a este grupo de personas como consecuencia de la honra que han tenido, dice el verso 8 que Josué les dice: vayan y disfruten del botín, dice una traducción, de las riquezas que han obtenido producto de haber honrado
su palabra y de haber honrado a sus hermanos. Fíjese que eso me bendijo a mí porque me da a entender que, entre otras cosas, una de las bendiciones que tenemos cuando honramos es que Dios se encarga de cumplirnos también nuestras peticiones. A esta gente los bendijo con riquezas, producto de haber honrado su palabra y a sus hermanos. Ok, vayamos a lo siguiente. La historia cuenta que el contingente de los 40,000 hombres salieron de la tierra de Canaán y emprendieron el viaje de regreso. ¿Hacia dónde van? Ellos van hacia Galaad, al otro lado del Jordán. Dice el relato que una vez de que están ya por llegar, antes de cruzar el Jordán, a este grupo de personas, a estos 40,000 hombres que son hombres de guerra, se les ocurrió una ingeniosa idea. Y la idea que se les ocurrió es de que antes de cruzar el Jordán, antes de pasarse al otro lado, ellos se pusieron a pensar en su futuro. Pensaron en sus descendientes y dijeron: hombre, caramba, nosotros vamos a estar del otro lado. Cuando nosotros ya muramos, ya no estemos, nuestros hijos, ¿qué identificación podrían tener con nuestros hermanos israelitas que están del otro lado, si sabiendo que el Jordán nos va a separar? Entonces a ellos se les ocurrió la idea de construir un altar, y dice la Biblia que fue un altar grande en apariencia. Otra traducción me encanta que dice: fue un altar majestuoso. El que comenzaron ellos a recoger piedras, mire, a recoger insumos, mezcla, todos los que andaban allí de albañiles, como Freidel, como Reinaldo, y todos se pusieron, miren, una sola, a reabatir mezcla y a poner ladrillo, y construyeron un altar majestuoso. El punto es que cuando ellos están construyendo ese altar, la noticia de forma rápida corrió. Curioso, porque no había WhatsApp todavía. Corrió y le llegó a sus hermanos allá. En ese momento, en ese contexto, hablar de un altar solo se habla con dos motivos: uno, para gratitud, y dos, para rendir sacrificio. Y a sus hermanos israelitas que están con Josué del otro lado se les enciende el bombillo, como decimos nosotros, y dicen: estos tipos están construyendo un altar, de seguro se están rebelando, de seguro van a rendirle sacrificio a dioses paganos del otro lado de la tierra del Jordán. ¿Y sabe qué hicieron? Dice que todos se reunieron de aquel lado. Las 10 tribus y medias que están de aquel lado se reunieron, los hombres de guerra, y dijeron: para que esto no pase, los vamos a palmar a toditos, que no quede ni uno. Sí. Ya se imagina usted, los tipos eran sangre al pelo, como tenía algunos apellidos de algunos que hay aquí, ¿verdad? Sentados. Mire, dijeron: los vamos a sacudir a toditos, que no quede nada. No es posible que estos individuos, luego de que Dios los ha bendecido, luego de que han caminado bien hasta aquí, se rebelen contra Dios. De alguna manera, la intención es buena. Ellos no quieren que sus pares, sus hermanos, se rebelen contra Dios. Entonces dice: los vamos a raer de la tierra. Cuando están reunidos, ya se imagina usted que ellos están, algunos como Ricardo, que les pique el pelo para agarrar. Mire, ¿cuántos me dejan a mí? Mire, ya están sacudiéndose allí, mire, para ir a buscar qué hacer. A alguien se le ocurre una idea y le dice: mira, le dice, antes de que hagamos esa matanza, porque los vamos a palmar ahorita aquí, no nos va a durar ni 3 minutos. Imagínense, eran cuántos miles los que vienen de aquel lado para 40,000 los que hay aquí. Se iba a armar una guerra, hermano, terrible, pero en realidad los iban a palmar. Pero a alguien se le ocurrió una idea. Hombre, dice: antes de que hagamos esta matanza, hagamos algo. Preguntémosle. Me encanta que así dice la Biblia. Preguntémosle de cuál es el propósito de ese altar. Porque el motivo en sí por lo cual ellos los van a matar es por ese altar. Pero dicen ellos: preguntémosle. Y eligieron a un muchacho llamado Finés, que es hijo del sacerdote Eleazar. Usted recuerda que Eleazar lo mencionamos anteriormente como el encargado que Moisés había dejado para que monitoreara el caso y le diera cumplimiento. Entonces delegaron a Finés que fuera con un líder representante de cada una de las tribus y que fuera a hablar con aquellos tipos de que por qué se les había volteado la cosa y por qué estaban ahora rebelándose contra Dios, porque lo que ellos interpretan es que el altar que van a construir es rebelándose contra Dios. Entonces se van
Se va Fineés y los 10 líderes de las otras tribus y llegan. Y lo primero que hacen es regañarlo y le dice, ¿cómo es posible que ustedes? Yo quiero que usted vea cómo las palabras que ahí aparecen en la Biblia, cómo ellos le dicen, particularmente en el versículo número 21. En el 21 está la respuesta de los muchachos, pero en el versículo 13, mire, dice el 13, y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés a la tierra de Galaad, a Fineés, el hijo del sacerdote Eleazar. Los enviaron con 3 motivos, escúcheme. Número 1, en lugar de atacarlos directamente, envían esta comisión para indagar del asunto. Número 2, estos tipos están sacrificándose para proteger que los hermanos pequen. Y número 3, ellos llegan con el fin de dialogar. Quería encontrar aquí el versículo, pero lastimosamente no lo anoté exactamente el versículo o los versículos en los que ellos hablan, ¿verdad? Con ellos, que me imagino que está del 14 en delante. Pero la cosa es que, así refrescando un poco, ellos llegan y les plantean de que cómo es posible que se rebelen contra Dios. ¿Cómo es posible que vayan a hacer semejante cosa de dedicarle un altar a dioses paganos? Entonces, cuando ellos llegan, ahora sí, vamos al verso 21. Lo que pasa es que yo me fui de un solo al verso 21 para hacer notar la reacción de las tribus ante el mensaje o la exhortación que les han llevado a aquella delegación. A ver, ayúdeme a leer por favor el versículo 21. Miren lo que dice del 21 hasta en delante. Vamos a ver hasta qué versículo llegamos. Dice el verso 21. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel: Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel. Si fue por rebelión, oiga, ellos están interpretando que el altar es por rebelión. Si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Esa es la reacción de ellos. Si nos hemos edificado este altar para volvernos en pos de Jehová, es decir, para volvernos en contra de Jehová, o para sacrificar holocausto o ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. A partir del verso 24 ellos explican el motivo por el cual han edificado el altar. Dice el verso 24: lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. ¿No tenéis vosotros parte en Jehová? Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Mire, ellos están explicando ellos. Verso 26, por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto, dice, ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él, con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, y no digan mañana vuestros hijos y los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. Amén. Quedémonos allí. Le quise leer esos versículos que muestran así, abuelo de pájaro, lo que está pasando. El altar edificado, aquellos han mal interpretado el altar, porque han creído que aquellos se están rebelando, que aquellas 2 tribus y media se están rebelando contra Jehová. Deciden irlos a matar, pero antes de irlos a matar, eligen una delegación para que vaya a hablar con ellos. La delegación llega, los exhorta, los regaña y les dice que no es posible. Entonces ellos responden y le dicen: no, estimados amigos, nosotros no hemos edificado un altar para volvernos en contra de Jehová.
Más bien nosotros lo hemos edificado para tener un testimonio de que nuestros hijos y los hijos de ustedes, cuando nosotros ya no estemos, entiendan de que esta es una señal de que ambos servimos al mismo Dios. A Ricardo se le bajó todita la cólera que llevaba. Mire que los iba a palmar, los iba a dejar sacuditos allí. El mensaje que me manda esto a mí es cómo necesitamos hablar. ¿Cuántos dicen amén? Dice un dicho por ahí, hablando, ¿cómo dice? Se entiende la gente. Hermano, aquí se va a armar una de los 11,000 diablos, como decimos nosotros, si primero no han hablado. A ver, dígame usted, si primero no han decidido enviar una delegación para que hable, ¿en qué hubiera terminado? Hubiera terminado en un desastre, en un derrame de sangre, hubiera terminado en una guerra criminal atroz. ¿Quién sabe cuántos miles de personas hubiesen muerto ahí si antes de tomar la decisión definitiva no han hablado? Pero bendito Dios. Y bendita esa gente sabia que hay entre nosotros. Bendita esa gente que hace el rol de intermediario muchas veces, aún dentro de la familia. Que dice, espérese, usted tiene la razón, pero antes de que tome la decisión que va a tomar, hablemos. ¿Cuántos saben de que Dios nos ha puesto por lo menos un miembro en la familia que tiene esa habilidad? ¿Cuántos dicen amén a ello? Dele gracias a Dios por ese miembro, hombre de la familia que actúa así. A veces es papá, cuando no es papá es la mamá, cuando no es ninguno de los dos, porque a lo mejor el papá y mamá los dos son cables pelados y le meten fuego rapidito, entonces a veces es un abuelo, ¿verdad? A veces es un suegro. Que hay unos no quieren mucho a los suegros, pero hay suegros que son sabios. Dios los ha dotado de una sabiduría increíble. Hay unos que no, pues, pero con esos no contamos. Con los que sí, mire hermano, es una maravilla. Es más, tengo que decirle acá, a veces no son ninguno de los viejos, a veces todos los viejos son... Mejor no digo. A veces es un hijo. ¿Se ha fijado usted que a veces los viejos son los más bochincheros que hay? A veces es un hijo el que sale y dice, papá, ¿por qué seguís maltratando a mi mamá? ¿No ves que es la mujer que Dios te dio y esto y lo otro? Suele pasar de que a veces es un hijo, incluso hasta un nieto, el que Dios usa como los que usó acá para ir y hablar y platicar y aclarar las cosas. Ahora yo tengo que decirle aquí algo. Todos nosotros nunca estamos a salvo de ser en más de algún momento de nuestra vida como los edificadores de este altar, de que son mal interpretados. En más de algún momento de su vida usted va a ser mal interpretado. ¿Y qué va a hacer en ese momento? A veces nuestros mismos familiares nos malinterpretan. A veces nuestros mismos hermanos en la fe nos malinterpretan. A veces dicen groserías de nosotros, dicen groserías de usted, así por el peso de la lengua, porque no saben lo que está pasando en el interior de su hogar, en el interior de su matrimonio, y así hablan de que usted es aquí, de que usted es allá, sencillamente porque han malinterpretado. Pero cuando ahí se siente en su casa y platica, otro gallo les canta. ¿Qué va a hacer ahora? La pregunta aquí es, ya estamos viendo qué hacer para cuando malinterpretemos un caso. Tómese un trago de agua, hombre. Decida elegir al miembro de la familia o del entorno que Dios le ha dado más sabiduría y paciencia para que platique. Pero también, ¿qué va a hacer usted del otro lado? Porque en algún momento a usted le toca ser el que malinterpreta y que quiere meterle fuego a todo. ¿Cuántos matrimonios no se han destruido por una decisión así? Yo he conversado, y es más, sigo mucho al doctor Sixto Porras de Enfoque de la Familia y cuenta los enormes datos estadísticos que hay en Latinoamérica de matrimonios que se disuelven cada año por tomar una decisión en un momento en que estaban bravos. Y después, sí, pero si no pensé en mi hijo, pero si no pensé en los bienes que tenemos, pero si no pensé en los años que teníamos, es que estaba con la sangre revuelta cuando firmé el divorcio. Ay, ahora ya no hay nada que hacer. Yo estoy casi concluyendo con esto y voy a concluir dejándole
2 cositas no más. Hay otras cosas que tenía que mencionar, pero quiero aterrizar acá, porque sé que su tiempo es valioso. 2 cositas que quiero dejarle acá. Número 1, algunos principios para responder ante un malentendido. Quiero dejarle 6 principios que a usted y a mí nos van a servir para responder ante un malentendido. Principio número 1, poner a Dios al centro, ya lo decíamos. Número 2, hablar con valentía, pero con amor. Cuando usted es malentendido, hable con valentía, de hecho, pero hable con amor. Pablo habla de la importancia de decir la verdad con amor. Número 3, busque la reconciliación antes que la confrontación. A veces que somos buenos para remojar lo que pasó, que esto acá y que vos tuviste la culpa, que esto y lo otro. Busque reconciliación y no confrontación. Punto. 4, estar dispuestos a ayudar antes de señalar. 5, intente comprender antes de juzgar. 6, creer lo mejor del otro antes de asumir lo peor. Principios para responder a un malentendido. ¿Y cómo evitar las guerras? Aquí es lo otro que debo dejarle para concluir. Esa guerra que armamos a veces nosotros y que suele ocurrir entre nosotros, que Santiago 4 dice, ¿de dónde viene la guerra? No es entre vosotros, no entre sus pasiones. ¿Cómo evitarlas? Número 1, pregunte antes de acusar. 2, escuche antes de juzgar. 3, comprenda antes de confrontar. 4, valore al hermano por encima de la diferencia. 5, defienda la verdad sin destruir la comunión. 6, no conviertas al diferente en enemigo. Es decir, al que opina diferente de usted, no lo convierte en enemigo. 7, detenga el conflicto antes de que se convierta en guerra. Un incendio se apaga más fácil cuando está iniciando que cuando agarra fuerza. Y número 8, no ganes una discusión a costa de perder a tu hermano. Hermanos, si hay algo que no podemos descuidar, no nos podemos dar el lujo de descuidar, son estas 2 cositas. Lo número 1, dijimos al inicio, la honra. Lo número 2, la comunicación. Si honramos, vamos a vivir mejor, y si nos comunicamos, nos vamos a ahorrar un sinnúmero de problemas. Que Dios nos ayude para que usted y yo seamos de este tipo de personas que vamos a procurar cuidar la honra entre nosotros y la comunicación entre nosotros. Amén. Quisiera estar de pie, por favor, y hagamos una oración. Yo quiero que oremos para que le pidamos al Señor de que lo que esta mañana nos ha sido presentado, le toca este video cuando ya termine este cuadradito. Cierre sus ojitos, por favor, y ore al Señor. Y dele gracias por permitirnos ser parte de este tiempo de su palabra. Que lo permita ponerla en práctica. Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, le doy gracias, Señor. Muchas gracias por esta mañana maravillosa. Muchas gracias, Señor, por darme el honor, el alto honor de haber estado frente a este grupo maravilloso de personas esta mañana y presentarles esta palabra que seguro, Señor, tú la usarás para ayudarnos. Bendigo la vida de cada adulto, de cada joven, de cada niño que ha escuchado, Señor. Probablemente alguno de ellos vino esta mañana